A ver, buenas tardes muchachos, nuevamente. A ver, vamos a verlo de una forma práctica. Vamos a ir aplicando lo que acabamos de escuchar. Son dos casos que son relativamente representativos, ¿ok? Tienen sus cositas, pero nos van a ayudar bastante para aclarar algunas dudas, ¿ok? A ver, estando ustedes en consulta, les llega un paciente varón de 65 años de edad, sin antecedentes de importancia. Acude al consultorio de urología derivado del Centro de Salud de Chacra Colorada, ¿ok? Refiere dificultad, así, viene así tal cual, y siempre me dice, ¿sabe qué, doctor? Solamente tengo dificultad para miccionar y me levanto cada 5 minutos en la noche para miccionar desde hace 3 semanas, ¿ok? A ver, muchachos, empecemos. Estos son... ¿Qué preguntarían? Alguien que se ofrezca a decir voluntariamente, ¿qué preguntaría? ¿Ah? ¿Nadie? Ok, a ver. Habitualmente cuando llegan este tipo de pacientes es muy importante para nosotros indagar con el tema de su sintomatología, ¿ok? Entonces, para nosotros va a ser muy importante preguntar todo lo que anteriormente hemos conversado. Entonces, vamos a hablar sobre las sintomatologías urinarias que va a presentar, ¿ya? Entonces, haciéndole la ablación de la anamnesis, el paciente nos refiere más que nada que presenta un tema de nocturia, que se queja por levantarse desde estos últimos días 5 veces en la noche, una frecuencia urinaria aumentada, se va aproximadamente 12 veces en el día a miccionar, con urgencia, niega escape de orina, niega excitación, refiere relativamente un chorro, una disminución del chorro urinario, leve disuria, no goteo postmiccional, tenesmo, ¿ok? Dentro de sus molestias. Niega fiebre, niega hematuria, ¿ok? Niega haber recibido algún tratamiento adicional. Dentro del examen físico, nosotros encontramos al paciente que presenta unos genitales externos sin alteraciones y además el tacto rectal nos habla de una próstata de 3x3, fibromuscular, bordes definidos y superficie lisa, ¿no? O sea, técnicamente, clínicamente, es una próstata regular, no es una próstata muy grande. ¿Ok? Entonces, si nos arriesgamos a decir algún diagnóstico, podemos arriesgarnos y sindromizar un poquito estas molestias que presenta el paciente. ¿Ok? Entonces, conversamos de que esto es todo un grupo, esto es un síndrome, entonces son los LUTS. ¿Ok? Dentro de ellos, por el grupo etario podemos, y por las molestias que presenta el paciente, podemos hablar de un paciente que puede presentar vejiga hiperactiva, ¿no? La OMS define vejiga hiperactiva como aquel paciente que presenta aumento de la frecuencia urinaria, urgencia miccional asociado o no a escape de orina y nocturia, con un urocultivo negativo, ¿no? Entonces, es más o menos cuadra dentro del paciente. Lo que no cuadraría es el tema de este ligero ardor que presenta al momento de miccionar. Podemos hablar de un crecimiento prostático, lo pongo como crecimiento prostático nuevamente porque no es un tema de HBP hasta que no tener el diagnóstico anatomopatológico, ¿ok? Y podemos hablar también de un tema de una prostatitis, ¿ok? Porque es un proceso inflamatorio, presenta el tema del ardor al miccionar, ¿ok? El ligero ardor al miccionar, y también podríamos hablar de una infección del tracto urinario inferior, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería nuestro plan de trabajo en este tipo de pacientes? Pedimos los exámenes auxiliares basados en lo que acabamos de conversar, los exámenes auxiliares iniciales, que podrían ser el PSA, el examen completo de orina, y también pediríamos la ecografía, y si por ahí tienen la facilidad de tener un flujómetro a la mano, le pedimos la flujometría. Entonces, encontramos al paciente que nos viene con un PSA de 5.5, ¿ok? Recuerden que el PSA normal es menos de 4, en el área gris es de 4 a 10 y valores de 10 ya son valores completamente anormales con indicación para biopsia de próstata. Entonces este paciente presenta un PSA en 5.5, ¿ok? Y en el examen completo de orina encontramos esto, encontramos unos leucocitos aumentados de más de 100 por campo, ¿ok?
Entonces, esto ya nos haría pensar de que el paciente puede tener más que nada un proceso infeccioso, más que un proceso de algún proceso inflamatorio o cambio dentro de la actividad o de la dinámica vesical. Y dentro de la ecografía hablamos que tenemos una próstata de 35 cc, que no es una próstata muy grande como conversamos, es una próstata relativamente mediana, y presenta una ecografía vesical con un volumen premiccional de 250 con un postmiccional de 0 cc. ¿Okay? Y la flujometría con un Qmax de 18. En la flujometría nosotros evaluamos es el tema del Qmax y el volumen con el cual se realizó la flujometría. El Qmax, si es menos de 10, es el paciente que presenta un patrón obstructivo. Si es de 10 a 15 es un flujo indeterminado. Si es un flujo mayor de 10 es un flujo adecuado, pero un flujo excelente es un Qmax más de 25. ¿Okay? Entonces, ¿qué exámenes adicionales a esto solicitaríamos? Si estamos ante la sospecha de un cuadro infeccioso, ¿okay? Solicitaríamos un urocultivo. Entonces, este urocultivo nos salió positivo para Escherichia coli. Y adicionalmente de esto, como tenemos el tema del PSA elevado, tenemos que pedir un tema de confirmación del PSA y solicitamos un PSA índice. Encontramos que el PSA total ascendió de 5.5 a 6, pero encontramos un PSA índice de 33. ¿Okay? Ese PSA índice, cuando es un PSA índice mayor de 15%, nos indica que tiene el aumento del PSA es secundario a un proceso inflamatorio y o infeccioso a nivel prostático, más que se deba a algún crecimiento maligno de la próstata. ¿Okay? Entonces, nuestro diagnóstico en este tipo de paciente, en este momento, por el tipo de sintomatología que presenta de tan corto tiempo, sería una infección del tracto urinario. ¿Okay? Entonces, acorde a esto, nosotros, antes de que nos salga el urocultivo, ya solamente con el examen completo de orina podemos iniciar la antibiótico terapia de forma empírica. ¿Okay? En base a esto, asociamos un tema de sintomáticos, antiinflamatorios, antisépticos de la vía urinaria, ¿ok? Pero acá lo importante es la reevaluación del paciente una vez resuelto el proceso infeccioso. El paciente terminado el tratamiento antibiótico tiene que ser sometido nuevamente a un urocultivo, tiene que ser evaluado desde el punto de vista del IPSS para nosotros valorar su sintomatología y acorde a eso nosotros determinamos si es que el paciente después del tratamiento presenta todavía persistencia de sus síntomas urinarios del tracto urinario inferior o no. Si no presentaría síntomas del tracto urinario inferior, es un paciente varón de 65 años que después del tratamiento antibiótico ya no presenta ninguna molestia, ¿ok? En este tipo de pacientes simplemente nosotros lo único que hacemos, lo dejamos en observación y le indicamos algunos cambios de estilo de vida, ¿ok? ¿Ya? Entonces, el tratamiento en base al esquema que presentamos hace unos minutos, se hace muy sencillo, ¿ok? A ver, pasemos en el caso número 2. ¿Alguna pregunta antes de pasar al caso número 2? ¿3, 2, 1? Nada, ok. A ver, pasemos al caso número 2. Entonces, en este caso se nos presenta un paciente varón de 85 años de edad con antecedente de diabetes mellitus en tratamiento, por lo que él refiere. Acude al consultorio de urología refiriendo disminución del chorro urinaria, aumento de volumen a nivel del hipogastrio y episodios eventuales de escape de orina. ¿Ok? Eso es lo que él nos refiere en ese momento. Entonces, vamos a ampliar un poquito el tema de la entrevista con él. Entonces, el paciente nos refiere que no presenta nocturia, ¿ok? No, su frecuencia urinaria no está aumentada, disculpe. Solamente micciona en el día 2 veces. ¿Okay? No hay urgencia. Refiere escape de orina de forma insensible. ¿Qué significa esto? Que él está sentado y siente que se toca y está mojado. O se acaba de levantar y siente que está mojado. O sea, no está acompañado este escape de orina con sensación de micción. ¿Okay? Ni tampoco está asociado a un tema de valsalva, pujo, levantar peso o alguna actividad física. Refiere disminución del chorro urinario. Refiere excitación, que es dificultad para el inicio de la micción, el pujo miccional, niega disuria, refiere goteo postmiccional y refiere además vaciamiento incompleto. ¿Okay?
Dentro del examen físico, nosotros encontramos un paciente que presenta un globo vesical de 2 a 3 cruces, ¿ok? Genitales externos sin alteraciones, y dentro del tacto rectal encontramos una próstata de 2x2, fibromuscular, bordes definidos y sin ninguna alteración. O sea, en realidad es un paciente que sí presenta cuadros de retención urinaria clínicamente, ¿ok? Pero aparentemente no hay un tema de alguna próstata grande, ¿ok? Clínicamente hablando, el examen físico. Entonces, si nos arriesgamos a decir algún diagnóstico, como siempre, vamos a sindromizar todos los síntomas del tracto urinario. Es importante sindromizarlo para ir describiendo todos los síntomas que vamos a tener. Podemos hablar de un crecimiento prostático, 85 años, sabemos que la próstata va creciendo acorde de la edad. En el tacto rectal no se encuentra una próstata grande, pero podría presentar algún tipo de crecimiento prostático que le está generando algún problema. ¿Okay? Podemos hablar de alguna vejiga neurogénica. Bueno, es un paciente varón de 85 años, tiene antecedente de una diabetes que aparentemente está tratada y podría tener algún problema a nivel sensitivo y a nivel funcional vesical. ¿Okay? Entonces, esta vejiga neurogénica puede ser secundaria al tema de la diabetes mellitus y también puede estar, se puede estar viendo comprometida por el tema del crecimiento prostático. ¿Cuál sería nuestro plan de trabajo? Como siempre, nosotros vamos a pedir los exámenes auxiliares pertinentes en este caso. Pedimos un examen de orina en el cual nosotros encontramos que en el examen de orina salió leucocitos negativos, pero tiene una glucosa de 3 cruces. ¿Okay? Entonces, ese tema de que su glucosa o su diabetes está aparentemente tratada, al parecer no es así. ¿Okay? Ya que cuando nosotros encontremos valores de más de 180 miligramos por decilitro a nivel de sangre, nosotros ya vamos a encontrar niveles de glucosa o sospecha de glucosa a nivel del orina. Dentro de la ecografía, nosotros vamos a encontrar que es una próstata de 45 cc, ya es una próstata grande, con un índice de protrusión prostática de 10 milímetros. El índice de protrusión prostática, en otras palabras, es lo que nosotros nos indica que tiene el paciente un lóbulo medio. Es aquel lóbulo que protruye dentro de la próstata, ¿okay? Generando un proceso obstructivo. Así puede ser una próstata chiquita, pero si me tiene un índice de protrusión o un lóbulo medio relativamente importante, la molestia o la sintomatología de vaciado va a ser muy importante en este paciente. El índice de protrusión puede ir desde leve hasta 5 milímetros, moderado hasta 10 y severo más de 15. ¿Okay? Y la ecografía vesical nos habla de un volumen premiccional de 550 y un volumen postmiccional de 300. Y como hablamos, presentamos la flujometría en la cual tiene un paciente de 8 mililitros por segundo. ¿Okay? Es un patrón de flujo obstructivo. Ahora, doctor, ¿y el PSA? ¿Lo pedimos, no lo pedimos? Tiene 85 años. Entonces, como conversamos hace ratito, 85 años, diabetes, maltratado, o sea, que yo le diagnostico ahorita un cáncer de próstata no le va a cambiar el tema de su tratamiento de su sintomatología urinaria y el proceso aparentemente obstructivo que podría tener, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esto es muy importante para nosotros. Pero, de todas maneras, dentro del hospital le pidieron el PSA y el PSA se encontraba en 1, ¿ok? En realidad no hubiese cambiado nada tampoco el tema del tratamiento, ¿ok? Entonces, mucho depende del tipo de paciente que nosotros vamos a tener. Pero en este tipo de pacientes no hubiese sido o no hubiese cambiado en nada nuestra conducta pedirle un PSA y que este PSA en vez de 1 me haya salido 100, ¿ok? ¿Ya? ¿Se solicitaría algún examen más? Tengan en cuenta que es un paciente que ha tenido alteraciones a nivel de la glucosa, tiene un residuo postmiccional elevado, aparentemente tiene un proceso de alteración funcional a nivel vesical, entonces por este patrón obstructivo que nosotros presentamos en el momento de la flujometría, entonces es muy importante para nosotros estudiar y evaluar qué es lo que se nos va a presentar. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Como tenemos un tema de retención urinaria, es muy importante para nosotros ya pedir exámenes de función renal. Entonces pedimos la creatinina, es una creatinina de 1.8 para un paciente de 85 años. Nos habla de una depuración de creatinina de aproximadamente 35%, 35-40%. Entonces ya tiene cierto compromiso de la función renal. La glucosa se encontraba en 220 y
en la ecografía renal vamos a encontrar una moderada hidroureteronefrosis bilateral secundario al proceso de retención urinaria, ¿ok? Y también, bueno, técnicamente al proceso de retención urinaria. Y procedemos nosotros a hacer también un estudio de presión-flujo, ¿ok? Como conversamos, el estudio de presión-flujo es el que nos permite ver la dinámica vejiga-próstata, ¿ok? Cómo es que esta vejiga se está comportando al momento de que nosotros presentamos una obstrucción o si es que esta vejiga es la que no está funcionando adecuadamente. Entonces, dentro del examen presión-flujo nos sale que el paciente presenta tanto una hipocontractibilidad, pero también con un patrón obstructivo al momento miccional. Entonces, es un paciente que presenta ambas cosas, ¿ya? Entonces, dentro de los diagnósticos que nosotros vamos a tratarle al paciente, vamos a encontrar que tiene una vejiga neurogénica secundaria al proceso de la diabetes, ¿ok? Tiene aparte un crecimiento prostático y una diabetes mellitus maltratada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de su tratamiento? Como siempre, tenemos que hacer un tratamiento integral. Vamos a ofrecerle al paciente un tratamiento o control de la diabetes mellitus, hacer el control de su glucosa, cambio de su dieta, el uso de metformina, de repente uso de insulina, dependiendo acorde a su manejo que puedan tener de la enfermedad. Podemos ofrecerle un tema de reeducación vesical y un tema de cateterismo vesical intermitente. ¿Okay? Al paciente tiene que ser sometido o a un tema de colocarle un catéter cada cierto tiempo para ir evacuando la orina o explicarle que cada 2 horas tiene que ir al baño para miccionar, a pesar de que él no tenga sensación. Y la corrección de la obstrucción infravesical siempre con bastante cuidado porque esto puede ser perjudicial a veces para el paciente. Si es que nosotros desobstruimos por completo, técnicamente es desobstruir para no generar un problema de aumentar el deterioro a nivel de la función vesical. ¿Okay? Pero si nosotros ofrecemos un tratamiento de desobstrucción completa, el paciente puede terminar incontinente. ¿Okay? Entonces, en gran parte de casos, nosotros lo único que hacemos es retirar el lóbulo medio o hacer una tunelización, lo que nosotros conocemos, para desobstruir de forma parcial la próstata, para que mejore el tema de los síntomas obstructivos y no agrave al tema de la funcionabilidad o de la función vesical del paciente. ¿Ok?